Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Iniciamos una nueva semana acá en la teleentrevista en Canal TVU. Estamos preocupados de lo que pasó en nuestra zona, en otras regiones del país, con el sistema frontal que trajo lluvia, sin mayores complicaciones en la zona, pero vaya que fue grave lo que ocurrió en la región metropolitana con estos aluviones. En el Cajón del Maipo, más de 500 damnificados, más de 30 viviendas destruidas con diversas complicaciones. Una catástrofe importante que ocurre en pleno verano allá en Santiago, pero que también es materia de analizar en todo el país, ya que acá, en la región del Biobío, por ejemplo, tenemos ríos, tenemos cerros, tenemos incendios forestales, lluvias intensas en invierno y bueno, estos deslizamientos de tierra, de material, de lodo, son parte habitual también en nuestra historia acá, reiteramos, en la región del Biobío. De todo eso vamos a conversar con Octavio Rojas, doctor en Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción, geógrafo. Octavio, ¿cómo te va? Muchas gracias por conversar con nosotros. Hola Francisco, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Octavio, a ver, partamos por lo que pasó en la región metropolitana para tratar de entender un poco este fenómeno de los aluviones. ¿Qué fue lo que pasó allá en el Cajón del Maipo? Bueno, lo que pasó en la zona central este fin de semana obedece a lo que comúnmente nosotros denominamos un evento extremo. Fue una cantidad muy importante de precipitaciones en un tiempo muy corto de tiempo. Entonces, eso hace que prácticamente ningún sistema natural pueda responder de forma adecuada, ¿no es cierto?, a esta cantidad de precipitación. Por ejemplo, en el caso de Santiago, precipitó en torno a los 75 milímetros a la fecha, esa es la cantidad de precipitación que se registra, y en ciudades intermedias como San Javier o Talca se registraron más de 100 milímetros en 2 días, lo que es una cifra bastante alta para nuestro verano. Sí, exactamente, ocurre en el mes de enero, finalizando enero, entrando a febrero, una época inusual. Pero doy vuelta a la pregunta, ¿es tan inusual que esto ocurra? Sí, para ser época estival, en épocas de verano es bastante inusual. De hecho, no se registraban montos similares desde el año 1931 aproximadamente. En Talca se habla de las precipitaciones más intensas de los últimos 150 años. Realmente inusual para la fecha en la cual ocurrió. Ahora, esto tiene que ver algo con lo que nosotros siempre podíamos ver en las noticias, en la prensa del invierno boliviano, del altiplano, que en el verano nuestro traía lluvias en el norte. ¿Tendrá que ver o esto es otro fenómeno? Bueno, esto debe ser lo que comúnmente en meteorología se denomina un río atmosférico. Habitualmente son montos que vienen desde las zonas más tropicales y que eventualmente afectan a las zonas de latitudes medias, como en la zona central de Chile. Habitualmente nosotros, y volviendo un poquito a lo que me habías preguntado anteriormente, habíamos tenido o hemos tenido montos altos de precipitación en verano. Si nos recordamos, por ejemplo, los eventos de los aluviones del año 2017, en época estival, también en la zona del Cajón del Maipo, habían ocurrido. Sin embargo, ¿qué es lo diferente ahora? Es la cantidad, es el monto de precipitación y la intensidad, el tiempo en el cual ocurre este monto pluviométrico, esta lluvia. Pensemos que 1 milímetro de lluvia, en términos de espacio, en 1 metro cuadrado, estamos hablando de 1 litro de agua, ¿ya? Y solamente en las últimas 48 o 24 horas en algunos sectores precipitó en torno a los 80 milímetros o 120 milímetros. Y estos montos fueron mucho más elevados en el sector cordillerano. Ya, tú dices que ningún territorio podría quizás aguantar una lluvia de este tipo tan intensa en corto tiempo, pero la región metropolitana sabe de estos desastres, como hemos comentado. Me acuerdo de la quebrada de Macul en los 90, ahora lo del Cajón del Maipo. ¿Qué características tiene Santiago que la hace vulnerable a esto?
Bueno, hay varias características. Por ejemplo, en el caso del aluvión de la quebrada del Macul, hay un elemento en común con lo que ocurre ahora, y es el umbral de la isoterma cero, ¿ya? La isoterma cero es la línea imaginaria, en términos simples, que separa la zona donde precipita en forma líquida del área donde precipita en forma sólida. Cuando ocurren los aluviones de la quebrada del Macul, el año 1993, esta línea estaba sobre los 3.500 metros, estaba en un valor muy alto. Generalmente en época estival, en época invernal, cuando nosotros tenemos precipitaciones, esta línea está en torno a los 2.200, 2.250, 2.300 metros. Ahora, la isoterma cero estaba en torno a los 3.200 metros, estaba bastante alta. Y a eso tenemos que sumar un periodo de sequía bastante importante que ya se arrastra desde el año 2008, donde los suelos están particularmente mucho material suelto disponible para ser transportado. Y cuando esta isoterma está en umbrales altos, ¿no es cierto?, estas zonas tienen mayor pendiente. Y al tener una intensidad se genera mucho material disponible para el arrastre, ¿ya? Para el arrastre de material, y lo que genera finalmente aluviones. A eso tenemos que sumar procesos posiblemente locales de intervención de ladera o de algunos otros tipos de proyectos que puedan haber generado deforestación, por ejemplo, en estos lugares de pendiente alto. ¿Cuánto pesa el cambio climático, el calentamiento global en estos fenómenos? Es aún una cuestión que tenemos que dilucidar. ¿Por qué? Porque eventualmente nosotros hemos tenido algunos registros, como yo te decía, bien antiguos de este tipo de procesos. Entonces lo que tenemos que hacer es mirar la recurrencia de estos eventos en el futuro. Yo creo que es una cuestión que no podemos descartar, pero tenemos que observar si efectivamente la recurrencia de estos procesos va a seguir igual, o sea, va a aumentar la frecuencia o finalmente obedece a este extremo que te comentaba dentro de estos procesos normales que van a ocurrir, claro. Siempre tenemos algunos extremos. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Ya? ¿Va a aumentar la frecuencia y la intensidad o simplemente obedece a algún evento anómalo puntual? Vamos a analizar la realidad de nuestra región, la región del Biobío. Acá estamos expuestos a sufrir un evento como el que vimos en el Cajón del Maipo. Sabemos que hay muchos cerros acá, población cercana. ¿Podría ser similar? ¿Tiene otras características el suelo acá? ¿Cómo ves la situación del Biobío en torno a la ocurrencia de este tipo de desastres? Yo creo que es una muy buena pregunta, ¿ya? Nosotros no hemos tenido eventos intensos de precipitación desde el año 2006. ¿Tú recuerdas las grandes inundaciones que sufrió la ciudad de Concepción, el desborde del río Andalién, el desborde del Biobío, el desborde en varios sectores del Biobío, incluyendo, por ejemplo, en el caso de la comuna de Los Ángeles, también hubo desborde en toda la zona ribereña. Pero desde ahí en adelante hemos transitado por un periodo de sequía bien prolongado. De hecho, no tenemos inviernos normales en términos de lluvia desde el año 2010 aproximadamente, 2009-2010. Siempre hemos estado bajo el promedio. Pero no tenemos que olvidar que estos procesos, en términos generales, escapan a ese promedio, ¿ya? Y eventualmente vamos a tener estos eventos extremos que pueden generar estos desequilibrios entre el sistema natural y el sistema social, y pueden eventualmente ocasionar desastres como lo que ocurrió el fin de semana. Ahora, nuestra región, en términos globales, tiene algunas otras condicionantes. Nosotros estamos en otra zona climática, un poquito más alejada de las condiciones más áridas de la región metropolitana, y por lo tanto estamos un poco mejor preparados en términos de la adaptación quizás de los sistemas, en términos fluviales, en términos de la cantidad de agua que se infiltra. Los suelos también son un poco diferentes a los que tiene la región metropolitana. Sí, pero hay que saber prevenir. Esto es algo que puede ocurrir. Tú dices desde el 2006 que no se ve un sistema frontal tan intenso. Es cierto, yo me acuerdo la inundación de la población Collao, de Nonguén. Luego hemos tenido también eventos muy graves, como por ejemplo cuando se desprendió un pedazo de cerro en Chihuayante y murieron unos bomberos. ¿Te acuerdas, Octavio?
Y te voy a preguntar por el Cerro Manquimávida, porque el alcalde, sobre todo, siempre reclama que ese cerro sufre mucho con los incendios forestales y en invierno con las lluvias, y hay población colindante, y ya tiene un historial dramático. ¿Es Chiguayante una de las comunas con mayor riesgo de algún aluvión? Yo creo que el borde costero en general... El borde costero en general, ya. El borde costero en general es una zona con bastante riesgo. Es una zona que presenta suelos arcillosos, y los suelos que son arcillosos son propensos a sufrir este tipo de procesos. Ahora, si sumamos, hay otro factor que es bien interesante y lo mencionas, el tema de los incendios forestales. ¿Ya? Los incendios forestales, o la pérdida de la cobertura vegetal de laderas que tienen pendientes fuertes, hacen que se pierda en el fondo la cohesión del suelo. Y cuando yo tengo suelo menos cohesionado, evidentemente voy a tener mayor susceptibilidad a la generación de estos procesos de aluviones o remoción en masa. Ahora, ¿se puede responder de alguna manera a estos aluviones? Yo no me imagino erradicar a todas las poblaciones que viven en cerros. Sería una tarea titánica que requiere tiempo, recursos, sobre todo, donde reinstalar a esa gente, aceptando la realidad como está. ¿Qué se puede hacer, Octavio, para responder a las señales de que algo puede ocurrir grave? Sí, es una tarea bastante compleja en términos globales. Cuando uno plantea erradicar población o mover población, son muchos los factores que están involucrados en ese movimiento. Pensemos que históricamente no tenemos muchos casos de traslados de población después de la ocurrencia de desastre. Yo creo que el ejemplo más clásico que tenemos es cuando la ciudad de Concepción fue trasladada, ¿no?, en tiempos históricos desde Penco al actual emplazamiento. En Chillán también se generó una refundación de la ciudad de Chillán posterior al terremoto del 39, pero en términos generales son bastante pocos ejemplos los que tenemos en el territorio, ¿ya? Y eso obedece también a las condiciones de apego que genera la población con sus territorios. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, las mejores soluciones radican en este momento en una combinación entre soluciones de carácter estructurales, que tienen que ver con construcciones ingenieriles, pero también considerando lo que se denomina soluciones basadas en la naturaleza. Y en ese ámbito de soluciones basadas en la naturaleza, no tenemos que perder el foco en el tema de la reforestación. ¿Ya? En temas de reforestación, en cómo vamos ocupando las laderas de forma sostenible en el tiempo para evitar que estos procesos sigan ocurriendo. Viendo la realidad de la provincia de Concepción, tenemos los cerros de Talcahuano, Chiguayante, el cerro Manquimávida, Lota, el cerro Chepe acá en Concepción, el cerro La Pólvora, vecino a nosotros acá en el barrio universitario, donde también a los bomberos les cuesta tanto llegar a sofocar los incendios. ¿Qué pasaría con un deslizamiento de tierra o un aluvión? No sé si dije Cerro La Pólvora o Cerro Agüita de la Perdiz. El que tenemos acá al lado es el Agüita de la Perdiz. El Cerro La Pólvora ya tiene historia de deslizamientos de tierra que han cobrado vidas humanas. ¿Son estos lugares vulnerables? ¿Tú sumarías otros o acá es transversal esto para la región? Sí, eventualmente las condiciones, hay algo en el tema de riesgo que nosotros denominamos vulnerabilidad, ¿ya? Y la vulnerabilidad es una condición de suma de fragilidades. Y esas fragilidades tienen expresión en los tipos de edificación, en cómo se van realizando los procesos de urbanización. Ciertos procesos de urbanización consideran o no consideran adecuadamente los riesgos, ¿cierto?, en los cuales, o los diferentes peligros en los cuales están expuestas estas poblaciones que se van erradicando en estos lugares. Entonces, desde ese punto de vista, hay sectores que son más vulnerables debido a las mismas condiciones de urbanización o en las mismas condiciones en las cuales fueron desarrollados esos asentamientos. Y esos sectores que mencionas, por ejemplo, el caso del Cerro La Pólvora, el sector de Agüita de la Perdiz, justamente son más vulnerables dentro de nuestro entorno urbano,
a los procesos de remoción en masa. ¿Qué puede hacer la persona en su casa como grupo familiar dentro de las posibilidades que tiene? ¿Hay herramientas que puede hacer? Limpieza de canaletas, de alcantarillado, cortar la maleza. ¿Se pueden hacer cosas para mitigar los efectos de un eventual aluvión? Es bastante complejo. Yo diría que lo central es seguir las recomendaciones de la autoridad. Ya. Observábamos en el caso del Cajón del Maipo el fin de semana que, contrariamente a lo que ocurrió el año 2017, en este evento la autoridad reaccionó a tiempo en términos de alertar a la población a que no ascendieran, ¿cierto?, fueran a estos lugares durante este fin de semana, y aún así la población insistía en ir a camping, a cabaña en el lugar, cuando eventualmente estos fenómenos son muy difíciles de controlar y además de predecir. Sí. ¿Ya? Entonces responden a condiciones bien locales, bien puntuales, y desde ese punto de vista yo creo que la mejor recomendación es seguir la autoridad, seguir las recomendaciones que plantea la autoridad de emergencia. Diste en un punto muy importante, porque, a ver, uno pregunta, tú eres el experto, de cómo poder mitigar, sí, ante una lluvia, un temporal común, cotidiano, podemos hacer algo, pero claro, la fuerza de las precipitaciones que se observaron en Santiago, por ejemplo, hablan de un hecho muy específico, potente, inusual, como nos comentabas al inicio, y probablemente si eso ocurre acá, nada se puede hacer que esté en manos de uno como persona, como familia, sino que obedecer la voz de la autoridad. Y en erupciones de volcanes, en terremotos, maremotos, hemos visto justamente que hay gente que no obedece por una desconfianza en las instituciones, pero acá no queda otra, Octavio, recalcando ese punto, hacer caso a la autoridad. Sí, justamente yo creo que hemos tenido varios problemas ahí en el caso del sistema de alerta y de alarma en términos globales de la autoridad, pero tenemos que tratar de recuperar las confianzas. ¿Ya? ¿Cómo se hace eso? Es una situación que es complicada. Te lo digo creando, porque hemos escuchado ideas, crear una nueva institucionalidad, un protocolo actualizado, más allá de si se llama ONEMI, la ONEMI, si se llama CHOA, el CHOA, qué sé yo, y otro departamento. No sé si pasa por una cuestión de concepto o de nombre, o haciendo algo nuevo y cambiando lo actual de raíz. Educando también, porque no he escuchado por ahí. ¿Por dónde partir, Octavio? Yo creo que en la medida en que como sociedad, ¿no es cierto?, la institucionalidad en realidad vaya mejorando los canales de alertamiento y la sociedad en su conjunto, incluyéndonos, vamos de a poco dándonos cuenta de que efectivamente tienen aciertos en esta predicción. Yo creo que eso va a generar en pos del tiempo, ¿no es cierto?, un sentido mayor de confianza. Lo del fin de semana fue un ejemplo bueno, en términos globales se alertó a la población que no fuera a estos lugares por el riesgo posible de aluvión, y adicionalmente se generó la alerta también para el sector agrícola. Yo creo que el sector agrícola acá es un gran perjudicado también de este sistema frontal, de este evento. Sí, 777 damnificados, leo acá, 42 viviendas destruidas a nivel país. Los principales efectos en la región metropolitana con los aluviones en el Cajón del Maipo. El que se intervengan estos ecosistemas producto de empresas, ya influye también, eso debiese regularse de mayor forma. Tenemos las centrales hidroeléctricas en el centro sur, hay instalaciones de servicios de agua también en la región metropolitana donde temen un megacorte. ¿Te parece que hay que observar muy bien dónde se va a intervenir el suelo? ¿Estamos al debe en eso? ¿Hay un vacío? Yo creo, bueno, cada proyecto tiene que pasar por cuando son proyectos de gran envergadura, pasan por una evaluación de impacto ambiental.
Y en esa evaluación de impacto ambiental, las empresas tienen que tratar de, en el fondo, prever cuáles van a ser los efectos en materia de riesgo, por ejemplo, si van a intervenir alguna ladera, algún talud puntualmente, o realizar alguna deforestación, tronadura, etcétera, durante la etapa de construcción y operación de cualquier tipo de obra. Se tienen que realizar estas previsiones. Tengo que realizar estas previsiones en el fondo, tratar de prever cuáles van a ser estos posibles impactos. ¿Y es sólida, es robusta nuestra legislación, Octavio? En general son evaluaciones que son bastante genéricas en términos globales. Yo creo que se tratan de hacer lo mejor posible. Ahora, tratar de culpar, por ejemplo, a un proyecto en particular por un aluvión, yo creo que también hay que ser bastante cuidadosos porque hay varios elementos que tenemos que considerar. En primer lugar está la intensidad del evento, que ya sabemos que fue muy alta. Y en segundo lugar hay que ver el área de influencia de algún proyecto. ¿Ya? Evidentemente, si hay una mayor recurrencia de pequeños aluviones, de pequeños procesos de remoción en masa en el sector de influencia directa que está declarada por un proyecto, yo creo que ahí eso amerita quizás algún estudio específico. Algún estudio específico para ver si existe alguna correlación entre las actividades que está generando, ya sea en la fase de construcción u operación del proyecto, con los mayores eventos, en este caso de remoción en masa o deslizamientos que podamos tener en términos generales. Nos quedan algunos minutitos. Se dice que el agua y el fuego pueden generar grandes desastres, ¿ya? Y estamos en plena temporada de incendios forestales. Algo mencionamos hace minutos, pero ¿qué puede pasar en la región con los incendios forestales si no aprendemos la lección, si no se mejora la construcción de cortafuegos, si no le tomamos la seriedad a este tema? Porque si hay un desastre natural, a pesar de que la mano del hombre está prácticamente en todos los incendios forestales, si hay una catástrofe que uno asimila al Biobío, son los incendios forestales. ¿Cómo prevés tú esta actual temporada, Octavio? Yo creo que va a estar un poco compleja. O sea, si tenemos altas temperaturas, adicionalmente tenemos un déficit de precipitación arrastrado hace bastante tiempo. En términos globales, el riesgo de incendio siempre va a estar ahí presente, ¿ya? No tenemos que olvidar también que se va construyendo. O sea, cuando nosotros hablamos del riesgo de incendio forestal, es la afectación de un posible incendio hacia las actividades, en el fondo, humanas, hacia los centros poblados. Y en ese sentido, yo pienso que las actividades, todo lo que tiene que ver con prevención es sumamente importante. El tema de la mantención de los cortafuegos, por otra parte, las viviendas, igual el despeje de las viviendas, que las personas no mantengan malezas. Ya, o sea, acá, Octavio, sí podemos prevenir más que ante un aluvión. Sí, yo creo que acá hay un factor de prevención bastante importante en lo que en general podemos hacer como comunidades, en municipios, pero también las mismas personas en sus hogares. Exacto, manteniendo libre el espacio, cortando la maleza. Estamos ya sintiendo la alta temperatura, más allá de que tuvimos un sistema frontal el pasado fin de semana. Un cerro afectado por un incendio forestal en el verano y ante una lluvia muy intensa en el invierno, ese terreno es mucho más peligroso para la población, es mucho más vulnerable a que ocurra un deslizamiento, un aluvión. ¿Se produce un doble efecto ahí? Por supuesto, porque en realidad el suelo lo que pasa después del incendio es que va perdiendo su cohesión. Y la cohesión que tienen las partículas, lo que genera la propia vegetación. Además, la vegetación genera un efecto protector en la ladera, ¿no es cierto?, que impide el impacto directo de la gota de lluvia en la propia ladera.
y eso después de un incendio se pierde. Entonces, por lo tanto, todos estos suelos que son afectados por un incendio forestal quedan en una mayor vulnerabilidad, ¿cierto?, más expuestos a sufrir cualquier tipo de proceso de remoción en masa. Muy bien. Y en general, porque se ha dicho que una lluvia en verano no viene mal. ¿Eso es un mito o es realidad? Porque al parecer, por este sistema frontal, desastre para los agricultores, desastre con los aluviones, cortes de luz, peligro de corte de agua potable, menos mal que acá no. Entonces uno se pregunta, ¿qué de positivo tuvo esto? ¿O estoy siendo muy radical, estimado? No, yo creo que no está siendo muy radical. Yo creo que bien poco positivo, muy pocas aristas positivas en términos globales. No he tenido la oportunidad de verificar el tema de los niveles de embalses. Efectivamente hubo quizá algún efecto positivo en el tema de los embalses, pero cualquier tipo de precipitación, que sea ya sea en invierno o en verano, muy intensa, tiene muy pocos efectos positivos. O sea, si lo pensamos desde el punto de vista de la recarga del acuífero, la recarga de aguas subterráneas, es prácticamente muy baja, ¿ya? Porque el suelo tiende a saturarse muy rápido y la intensidad de la lluvia es tan fuerte que sobrepasa la capacidad de infiltración que tiene cualquier suelo. Entonces, desde ese punto de vista, no tiene muchos beneficios la precipitación que acabamos de vivir estos días. Sí, acá en la región hubo un derrumbe en Alto Biobío con personas damnificadas. Alto Biobío, un lugar que podría ser materia de análisis para un programa futuro, allá en la alta cordillera de la región del Biobío. Octavio Rojas, doctor en Ciencias Ambientales, geógrafo de la Universidad de Concepción. Muy gentil, te agradezco este espacio y esperamos vernos pronto. A lo mejor para hablar de esto en general y no comentar algún desastre, pero siempre es bueno detenerse y aprender, así que te agradezco. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, así finalizamos la teleentrevista del día de hoy. Acá en TVU, 5 de la tarde nos despedimos. Hasta mañana.